a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Les agradeceré que vayamos abriendo nuestras Biblias o encendiéndolas, según sea el caso, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Como usted podrá darse cuenta, tuvimos un paréntesis en el mes de julio, que fue el mes de misiones, y durante ese mes, pues todas las enseñanzas versaron alrededor del tema de la misión. Y este paréntesis, pues partió el estudio que venimos trayendo en primero y segundo de Samuel, así que ahora en agosto retomamos el estudio de estos dos libros, ya vamos por segundo de Samuel. Muy bien, ya prácticamente todos subieron, vamos a ir iniciando. Pues viendo esta historia, desde que vimos cómo íbamos a distribuir los mensajes y todo, y me tocó pues abordar este capítulo 11, bueno, pensé que pues tendría alguna ventaja por la experiencia en mi vida. Les contaré algo que sucedió hace muchos años, bastantes, creo que tendría 18 o 19 años, 2 años, 3 de haber recibido a Cristo. Y de pronto voy a pensar que tuve un poquito de una presencia de depresión en mi vida porque me sentí desajustado con mis amigos en Guatemala y se me antojó ir a ver a mis amigos del Salvador, todos en el contexto de Cruzada Estudiantil, un ministerio que trabajaba con estudios bíblicos y evangelismo con estudiantes de colegio o de universidad. Así que se me ocurrió irme a El Salvador. Me voy a la terminal, se llamaba Transportes Melba. No eran Pullman, eran camionetas de aquellas comunes y corrientes. Así que cuando me senté a la par de una dama, si yo tenía 18, 19 y haber tenido sus 26, 27. Para uno de 18, una de 27 ya está, ya es señora, ya es grande, ¿verdad? Así que eso es lo que piensan los patojos. Yo sé que uno no, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Bueno, si no, pregúntenles allá a los de 16, piensan en alguien de 30, tiene telarañas, dicen, ¿verdad? Bueno, pues me tocó irme sentado, un viaje de 2-3 horas de Guatemala a San Salvador, vamos platicando ahí, en una de esas me pregunta, ¿fumas? No, le dije, ¿verdad? ¿Y tomás? Tampoco, ¿verdad? Porque era creyente, ¿verdad? Entonces me dice, ¿pero te gustan las mujeres? Me dijo, eso es otra cosa, le dije, ¿verdad? Entonces, bueno, llegamos a El Salvador y ¿a dónde venís? A ver a unos amigos. ¿Y a dónde vas a irte a quedar? A un hotel. ¿Por qué no bajamos? Voy a dejar mis cosas y te ayudo a llegar al hotel, ¿verdad? Y uno de patojo, que es medio sonso, perdón por los que están aquí de esas edades, porque ahora que veo para atrás dije, ¿cómo se me ocurrió para empezar, hacer ese viaje a esa edad solo, ¿verdad? Bueno, en fin. Bajamos, fui a la casa de ella, me presentó a sus papás, me dieron fresco, era mamá soltera, y entonces me dijo, bueno, vamos a tu hotel. Yo no conocía mucho eso, pero me quedé en el Hotel Presidente, es un bonito hotel ahí en El Salvador. Así que llegamos a la recepción, tengo una habitación, ¿cómo no? Aquí está, ¿cuántos son? No, solo yo, le dije, ¿verdad? Porque iba la dama conmigo. Ella solo me vino a dejar. Bueno, ya hice el trámite y ya que voy a subir por el elevador, me dice, te acompaño, me dijo, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Y entonces me acompaña, llego, todavía no habían tarjetas, sino era con llave, ¿verdad? Entonces abro la puerta y entra la dama, entra y se va a sentar a la orilla de la cama, ¿verdad? Entonces yo me quedé parado para que no se emocionen, ¿verdad? Como vamos a ver a David, me quedé parado afuerita, con la puerta abierta, me quedé parado, ¿verdad? Y ella ahí, sentada. Y entonces, pues sí, que no sé, no estarás pensando mal de mí, me dice, ¿verdad? No, le dije, ¿verdad? Pero total que no me moví de la entrada de la puerta hasta que la dama se levantó, se despidió y no la volví a ver. Obviamente esa fue mi experiencia más así
emocionante en el campo de las damas. Número 1, gracias a Dios. Tenía 18, 19 años, pero no había tenido experiencia íntima con ninguna mujer hasta en ese momento, porque cuando yo le entrego mi vida a Cristo a los 17, yo estaba esperando a los 18 empiece uno la actividad con las mujeres, porque así me habían enseñado. Ya a los 17 conozco a Cristo, voy a ver la Biblia y ahí me dice, no, es hasta que uno se casa. Así que ya a esa edad, 18, 19, yo tenía claro que era hasta que me casara. Así que cuando esa dama estaba ahí sentada, yo sí tenía claro eso. Por otro lado, estaba vieja, perdón, ¿va? Y tampoco me atraía, ¿va? Y no tenía experiencia previa, así que gracias a Dios, me explico, porque quizás si hubiera tenido experiencia, no sé, ¿verdad? Ahora, les cuento esto, porque qué tal que ahí me involucro con esta mujer. Yo me fui al pasado y dije, ¿podría haber vivido la experiencia con Dios? Que he tenido 50 años desde que conocí a Cristo. No sé, posiblemente no. Así que valió la pena haberme abstenido en esa oportunidad. Bueno, entonces no tuvo nada emocionante la historia, ¿verdad? Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y puse aquí en mayúsculas, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Este pasaje, pues vamos a ver, un hombre y una mujer. Y nosotros los hombres tenemos un problema. Y bueno, tenemos un montón de problemas, pero uno de ellos son los ojos. Y con referente al sexo opuesto, a las damas, ese es un punto débil para nosotros. A nosotros las cosas nos entran por los ojos. A las mujeres dicen los expertos que el asunto es el oído, ¿verdad? Cómo las tratan, cómo les hablan, ¿verdad? Pero el hombre son los ojos. Y vamos a ver en este pasaje esto. Esta mañana posiblemente voy a hablar más a los hombres que a las mujeres. Para las mujeres solo les traigo como hay que tratarlas con respeto, ¿verdad? Porque si no, una recomendación les voy a dar nada más. Eso es todo. Y lo demás, vamos a estar trabajando un poco más con hombres. Vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre, necesitamos tu ayuda para estudiar, para entender, para aprender de tu palabra. Y por eso nos encomendamos esta mañana en tus manos, para que tú a través de tu palabra nos enseñes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Pero, y lo puse aquí en mi nota en amarillo, dice, la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien lo que tienen que tener son acciones de gracias. Así que lo que nos dice aquí Pablo en Efesios es de que la inmoralidad sexual ni siquiera se nombre, mucho menos se piense o se viva. Y entramos entonces ya ahí en 2 de Samuel. En los primeros capítulos, del 1 al 10, les voy a hacer un resumen rápido. En el capítulo 1 muere Saúl y Jonatán. En el capítulo 2, David le pregunta a Dios, le dice, ¿qué hago? ¿A dónde me muevo? Y le da autorización de ir a la ciudad de Hebrón. Se ubica ahí, va a vivir 7 años. Ahí llega con 2 esposas. Allí es ungido rey por los de Judá. Y también se ve la enemistad que se desarrolla con los descendientes de Saúl. En el capítulo 3 ya vemos que su núcleo familiar ha aumentado. Ya son 6 esposas, sin contar a Mical, la hija de Saúl, que había quedado en otro lugar. Y llegamos al capítulo 7 y David es ungido entonces por las demás tribus de Israel. Ya fue ungido por la de Judá, ahora es ungido por las demás tribus de Israel. En el capítulo 5 conquista Jerusalén, la vuelve entonces la capital del reino. En ese mismo capítulo derrota a los filisteos. En el capítulo 7
recibe la bendición para su casa. Dios lo bendice diciéndole que de su casa vendrá entonces el futuro rey que iba a ser por la eternidad, o sea, de su descendencia vendría el Señor Jesús. En el capítulo 8 vemos las victorias militares de David con distintos enemigos. Dios le da la victoria, una relación de David con Dios donde le dice, voy y peleo con ellos, le pregunta a Dios. Sí, le dice Dios. Y luego, ¿y cómo? Y Dios lo va, y va, una relación íntima que vemos aquí en medio de un contexto de guerra, pero es un David dependiente de Dios. En el capítulo 9 vemos la historia de cómo David tiene misericordia de Mefiboset, el hijo de Saúl. Y en el capítulo 10 vemos una buena victoria sobre la coalición de los sirios y los amonitas. En pocas palabras, vemos a un David que de ser perseguido, porque andaba huyendo de Saúl, se recordarán lo que ya hemos estudiado, de vivir en el escondido de Saúl, ahora llegamos a un punto en donde es el rey de todo Israel. Jerusalén, la ciudad que conquista con toda la familia, un montón de hijos que tiene, o sea, una bendición enorme. Si ustedes le hubieran preguntado a David en ese momento, después de que pasa todo esto y está en esta cumbre, y le hubieran dicho, ¿cómo estás, David? Al estilo nuestro, hubiera contestado, bendecido y en victoria, mi hermano, ¿verdad? Así nos hubiera, porque sí, bendecido y en victoria, literalmente. Y entonces llegamos al capítulo 11, así que ubíquese ahí en el versículo número 1. Aconteció al año siguiente ¿de qué? De todo lo que les conté, por lo menos del capítulo 10, ¿verdad? Donde tuvieron esa última victoria contra los sirio-amonitas. Pasó un año y nos dice que en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, se considera que es más o menos ahí por la primavera, que Daniel envió a Joab, que era su general, junto con sus demás hombres fuertes y líderes, con sus servidores y con todo Israel, y los envió. ¿A dónde los envió? Ahorita vemos. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron en sitio a Rabá. Esta era una ciudad, la ciudad grande del reino de Amón. Y entonces está todo el pueblo y todos sus militares ahí en ese asedio contra esa ciudad. Pero termina el versículo 1 diciéndonos, pero David se había quedado en Jerusalén. Algunos estudiosos dicen de que pues por múltiples razones se había quedado en Jerusalén. Pero el versículo nos dice que lo normal, lo usual, es que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Eso era lo usual y lo normal. Sin embargo, nos dice el pasaje que David se quedó en Jerusalén. No nos dice por qué se quedó. El versículo 2. Y sucedió que al atardecer, David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio. Para nosotros sería como hoy hacer una siesta, aunque dicen que en aquellos lugares, en esa época era muy caliente, así que la gente paraba sus actividades, estaban en casa para reiniciarlas cuando bajaba un poco el calor. Por lo que sea, estaba David ahí en su cama y después de levantarse, estaba paseándose por la azotea del palacio. David había pasado su vida ocupado. En su adolescencia, pastoreaba ovejas. Después, cuando tiene aquel enfrentamiento con Goliat, pasa a ser el músico de Saúl, que lo tranquilizaba de sus exabruptos que usualmente tenía que tener. Llega entonces a ser el líder militar del reino de Saúl, y era donde él decía, Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿verdad? Un hombre de guerra eficaz. Y luego de estar en esa situación, está ocupado. ¿Y en qué está ocupado? Huyendo de Saúl. Porque Saúl dijo, me quiere quitar el reino. Bueno, no es el que se lo quisiera quitar, Dios se lo quita a Saúl y se lo da a David. Así que pasa David huyendo, y después de estar huyendo, está guerreando, y vimos lo que vimos al inicio, hace toda esa conquista y forma este reino con todas las tribus de Israel. Al morir Saúl, llega a ser el rey, sigue conquistando y amplía su reino. Así que en esto ha estado David,
Sin embargo, ahora se nos dice que está en el palacio, se levanta de su cama, está caminando por la azotea, y como ustedes conocen la historia, nos hacemos la pregunta, ¿qué le pasó a David? ¿Por qué le sucedió lo que sucedió? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, en Ezequiel capítulo 16, 49, Dios le da palabra a Ezequiel para reprender a Judá, y dentro de eso hace una referencia a otra ciudad, y quiero leer este pasaje. Dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Le está diciendo respecto a Judá, el reino del sur. ¿Y cuál fue la maldad de Sodoma? Y se la describe aquí: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. En este momento, David estaba en la cúspide. ¿Me explico? ¿Quién más grande que David en ese momento? 2, pues ya no andaba huyendo. En una ocasión tuvo que pasar y pedirle el pan que se usaba en el rito judío al sacerdote, ¿verdad? No, ahora tenía, solo podía hacer en la ciudad y lo que él quisiera, saciedad de pan. Pero ¿qué también tenía? Abundancia de ociosidad, ¿verdad? No tenía nada que hacer. Y como decía mi madre, mente desocupada, ¿se recuerdan qué dice el dicho? Laboratorio de Satanás, ¿verdad? Para que les llegue más. Bueno, posiblemente David había tenido un alejamiento de su relación con el Señor. Ese David que le decía, ataco, sí, ataca, ¿por dónde? Por acá, y Dios lo guiaba. Pues había pasado un año, relajé, ya no huía, ¿verdad? Como dijeron aquí, tenía 6 mujeres sin tomar en cuenta a Mical, ¿verdad? Porque esa la trae después, y concubinas, por lo menos mínimo de 10, ¿verdad? O sea que ahí está cabalito, dirían aquí. Bueno, y les voy a poner el contraste. Yo les pregunto, por el otro lado, o me dicen ustedes, David estaba en esta condición. ¿Cuál condición? Pues Salmo 25, 1, 2 y 4. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. David estaba siendo un hombre de oración, un hombre que escudriñaba la palabra. O como él mismo escribió el Salmo 133, 1b. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Una de dos, o David se había alejado de Dios, o David estaba en íntima comunión con Dios. Cuando veo que dice cuán bueno y agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía, sería equivalente a decir que David iba con el sacerdote y le decía, mira, saca el Pentateuco y léeme y cuéntame y todo. Bueno, obviamente yo me inclino por este lado. David estaba en un periodo de alejamiento de su relación personal con Dios. En esa condición es que está caminando por la azotea. Y pensemos nosotros, que nosotros también podemos experimentar esos alejamientos de nuestra relación íntima con el Señor. Dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, o si bien está el cuerpo, pero la mente y el corazón andan por otro lado. En esas condiciones, ok, sigamos leyendo. Versículo 2b. Cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, ¿verdad? Y vio para allá. Yo toda la vida que he leído este pasaje, pues deduzco que la dama estaba sin ropa, porque pues que yo sepa no se baña uno con ropa, aunque por ahí leí algunos rituales que tenían, pero de alguna manera, como estuviera, le llamó la atención a David. Entonces, nos dice, vio a una mujer que se estaba bañando, pero agrega,
y la mujer era muy bella. Esa es la Reina Valera. Nueva traducción viviente, de belleza singular. Nueva versión internacional, la mujer era sumamente hermosa. Bueno, el 16 de julio estaba en la Ciudad de México, fui a unas conferencias, estaba en el hotel, eso era un día domingo, y estaba reflexionando en esto, y entonces dije, desde una azotea, y en mi cuarto, cuando veo la ventana, a la par del hotel hay azoteas, eran casas, ¿verdad? Entonces me puse a hacer un ejercicio y dije, ¿qué tan bien se mira? Entonces me puse ahí en mi ventana para poder calcular 10 metros. Bueno, yo ahora tengo que usar anteojos, si no ya no veo muy a 10 metros. Y luego lancé la vista quizás a unos 15 ahí desde mi hotel y dije, no se ve por lo menos no se ve exactamente bien. Dice que hay una mujer bañando, sí se puede ver, ¿verdad? Pero por lo menos dije, no se distingue bien. Eso viene con mi teoría de que obviamente David no estaba en su estado de salud espiritual. Y obviamente para que el pasaje diga que era bella, sumamente bella, es que le atrajo de una manera increíble. Le voy a contar aquí en medio de esto una anécdota. Hoy mi historia es, ¿verdad? En realidad que me pasó en el seminario, esto fue como por el año 2013 o 14, trabajé en la administración. Y entonces en una reunión que tengo con personal administrativo y maestros, uno de los maestros dice, mire, ¿será que se puede hacer algo? ¿Con qué? ¿Verdad? Es que hay unas alumnas que vienen a recibir clases aquí en el CETECA, vestidas de tal manera que uno de maestro, ¿verdad? Le afecta, dice, ¿verdad? Bueno, pensando, son muchas alumnas, ¿verdad? Y entonces alguien levanta la mano y dice, pero ¿cómo le van a exigir a las damas que vienen a estudiar aquí con cómo se arreglan, si aquí mismo en el seminario hay personas que aquí trabajan y se visten de una manera que uy, ¿verdad? Y entonces por ahí avisan de una secretaria de un área, ¿verdad? Muestra un botón, dijeron. Bueno, como yo era el que estaba a cargo de la parte administrativa, entonces organicé una reunión con todas las mujeres que trabajaban dentro del... Ese es un lugar santo, el CETECA. ¿Me explico? ¿Cómo va a ser posible que ahí haya tentación? No, ya saben que en todos lados anda el chamuco y sus secuaces. Reuní a todas las mujeres para darles una plática para que conocieran un poco a los hombres, ¿verdad? Y ahí les hice ver el problema que los hombres tienen con los ojos. Los ojos, obviamente, son la ventana a nuestra mente y corazón y nos afecta lo que vemos. ¿Saben a quién les puse ejemplo? En esa oportunidad, a Arnold Schwarzenegger. ¿Y qué tiene que ver él con eso? Sí, porque él estaba casado con una dama guapa, ¿verdad? Su esposa, María Shriver, y fue infiel con una guatemalteca. Imagínense dónde salimos nosotros, ¿verdad? Y tiene un hijo que si ustedes lo ven en fotos, salió así igualito que el tata. ¿Eh? Ahora, si ustedes miran a la dama, a la guatemalteca, y la comparan con la esposa, ustedes dirían, ¿pero cómo? ¿Verdad? Si aquí tenía un bocadillo y aquí tenía un tamalito de chipilín, ¿verdad? Bueno, lo que quiero ilustrar es que el hombre, el tamalito de chipilín ya les dio hambre, ¿verdad? ¿Está bien? Vaya. Bueno, lo que quiero ilustrar es que la dama, pues no era así como que dijeran, se le fueron los ojos a Arnold, pero destruyó su matrimonio, lo dejó la esposa, por eso fue que se divorciaron. Entonces, di esa clase y le dije, traten de entender a los hombres, son débiles con los ojos. Por favor, cuiden la manera como se visten en todo lugar. Esta es la única solicitud que les voy a dar a las mujeres. Si no lo sabían, los hombres, los ojos, ahí andamos perdidos. Cuide usted cómo se viste, porque usted puede ser tropiezo para un varón. Y no solo aquí gracias a Dios en la iglesia vienen bastante moderadas, pues, pero no sé cómo son entre semana. Vivimos en una cultura horrible hoy día en la manera de vestirse, me explico. Cada día menos ropa, ¿verdad?
enseñando de todo. Y entonces en ese mundo vivimos. Y ese solo era un paréntesis para seguir con la historia de David. Miren, hubo algunos frenos. Por ejemplo, David vio y pudo haberse dado la vuelta. Y nada más, vistazo, y se dio la vuelta. Pudo haberse recordado también del pasaje de Éxodo 20:17, que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y ahí se hubiera quedado la cosa. Y no hay problema. Pero, versículo 3, David mandó a preguntar por la mujer. Y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Aquí hubo otro freno. ¿Cómo así? Eliam, ¿quién era Eliam? Pues lo vamos a encontrar en Samuel 23:34. David tenía su equipo como de 30 y pico valientes, eran los líderes de su ejército. Eran en realidad 37, pero se les llama el grupo de los 30. Eliam era uno de sus valientes. Así que cuando le dicen, miren muchacha, se acercó obviamente con alguien de la patojita que está aquí a la par. ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Dónde? Está de este lado. Ah, es Betsabé, la hija de Eliam. Ahí había un primer freno. Es que era la hija de uno de mis líderes, ¿verdad? Una más. Eliam, eso no aparece aquí en el pasaje, pero lo encuentran ahí en el libro de Samuel. Dice que Eliam era hijo de Ahitofel. ¿Y quién era Ahitofel? Uno de sus consejeros de David. Este consejero, por cierto, fue el que lo traicionó cuando Absalón se rebeló. Se pasó del lado de Absalón, pero mientras no pasaba esto, era uno de sus consejeros. Entonces les pongo más o menos una idea. Se dice que David ha de haber andado por sus 45, 50 años más o menos por acá. Edad media mencionan por ahí. Ok, estas son deducciones. Betsabé, a mí me late que haberse una chavita de 18 o 20 años, para que Eliam, que era uno de sus líderes, fuera su papá, y que estuviera Ahitofel, un hombre mayor que era el abuelo, ¿verdad? Bueno, no termina ahí la cosa, hablando de frenos. Y le dicen, y está casada con Urías el Eteo. ¿Y quién era Urías el Eteo? Otro de su grupo de 30 valientes. O sea, si la primera no le funcionó de darse la vuelta y dejar el asunto atrás, con esta él hubiera pensado, esa chulita la patoja, pero es la hija de Eliam, que es uno de mis líderes, ¿verdad? Y de Urías, que es otro de los líderes, y de mi consejero, ¿verdad? Ahí se pudo haber detenido también, pero no se detuvo. Les voy a presentar con mucho cuidado una hipótesis, porque como está el pasaje, está muy frío, crudo y directo. David sale, anda caminando, mira una patoja bañándose, muy hermosa, se le abren los ojos, se enciende, regresa y dice, ¿quién es la de la par? Fulana, mándamela a traer, ¿verdad? A que vacíe rápido y vamos a ver lo que dice el relato. Pudo haber sido así. Yo tengo otra idea. Debido a que era hija de Eliam, esposa de Urías y nieta de Ahitofel, yo creo que eventualmente, posiblemente, tal vez ya se habían conocido en todo ese tiempo, ¿me explico? En alguna reunión, comiendo en la batalla o y él había visto a la patojita esta. Posiblemente intercambiaron miradas, ¿verdad? Y había ahí un inicio que había empezado ahí de inquietud. Esta historia que les estoy diciendo es lo que usualmente pasa en la vida real entre las comunidades de creyentes y no creyentes. La infidelidad usualmente es el resultado de relaciones que ya se han establecido con antelación. Si usted quisiera encontrar en la vida real, que pueden haber historias como estas de que vio, deseó y tomó, no es lo más común. Si ustedes conocen hombres que han fallado, van a enterarse que fue con fulana, que era la secretaria, que era la vecina, que era la diaconisa, y había una relación previa.
Y por eso cuando llega el momento de la caída, no es que fue abrupto, sino que fue el resultado de un proceso. Mi hipótesis es de que cuando le dicen a él, es Betsabé, porque no la logró ver pues desde esa distancia, ¿verdad? Solo era una patoja guapa, Betsabé. Y entonces obviamente, la hija de Eliam, la esposa de Urías, chulita la huira, ¿verdad? Y ahí está toda la inquietud y se da toda esta escena. Vamos al versículo 4. David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella. Ella dice que se estaba purificando de su impureza, o como dice la Nueva Traducción Viviente, Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su menstruación. Entonces dice que después de haberse acostado con él, ella regresó a su casa. El pasaje pues es muy escueto, no tiene adornos, no tiene rodeos. No dice si Betsabé se resistió, tampoco dice que David la haya forzado. El hecho es que cohabitaron juntos íntimamente. Ahora yo les anoto, si con anterioridad había habido un intercambio de miradas, lo más probable es que este hecho que se dio fue un hecho voluntario, ¿verdad? Además, imagínense, pues debería haber sido una cita segura, porque ella recién había pasado su periodo menstrual, y recién pasa un periodo menstrual, es muy difícil que una mujer quede embarazada. Pero, versículo 5, la mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David diciendo, yo estoy encinta. ¡Horror! Para David, ¿verdad? Quedó embarazada y es casada con Urías. ¡Hala! Ahora yo les hago una pregunta, ¿es fácil que se den los embarazos? Estas son observaciones de vida. Se casa la pareja y ahora no quieren tener hijos, pero normalmente, antes sí queríamos tener hijos, ¿verdad? Bueno, el mandato cultural de Génesis es henchid la tierra multiplicada, fructificada, ¿verdad? Bueno, viene uno y está con su esposa y quieren tener hijos y toma cierto tiempo, ¿verdad? Normalmente, ¿va? Toma cierto tiempo para tener hijos. No vaya a ser que esté el par de patojitos solteros, novios, ¿verdad? Teniendo relaciones íntimas en el embarazo. No me pregunte por qué. Y porque después estamos ahí con la gran crisis, ¿qué hacemos? Y en las iglesias casándolos y no se casan, son relajar. Pero, bueno, acá, teóricamente no debería haber pasado nada, se debería haber quedado ahí todo. Fue un momento nada más de pasión y se acabó, pero quedó embarazada. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Otra versión, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Ahora, ¿creen ustedes que hubieran ejecutado a David? Yo creo que posiblemente no, pero a Betsabé, a ella sí, ¿verdad? Entonces viene David, bueno, aparte la vergüenza que iba a vivir David de todo lo que había pasado, ¿verdad? Que es una trastada. Alternativa A, y es lo que está en el resto del pasaje, ahí ya no vamos a entrar versículo por versículo, se le ocurre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya sé, mando a traer a Urías, que venga, le voy a pedir un informe de cómo va la guerra, que vaya, cohabite con su esposa, y entonces cuando ella le diga, mi amor, estoy embarazado, pues ni modo, ¿verdad? De Urías y ahí, mire, nítido, ¿verdad? Ustedes ya saben ahí la historia, lo invita a Urías, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Pues así, así, la batalla, muy... Bueno, ándate para tu casa pues, ¿verdad? Y viene el Urías, y en vez de irse a su casa, porque eran vecinos, se queda con el resto de hombres del rey. Viene, le avisan a David, Urías no fue con su esposa. Y la madre, mira qué pasó, que no, venite, come conmigo un segundo día, quédate otro día. Y entonces, ¿qué hace? Le da vino y lo pone ebrio, ¿verdad? Porque ya así, pues ya tal vez está más romántico. Entonces le dice, bueno, ve a tu casa.
¿Y Urías qué pasa? No va a su casa. ¿Cómo voy a ir yo? Mis amigos, mis jefes están durmiendo en el campo, están en batalla. ¿Cómo voy yo a ir a estar con mi esposa cuando es? No, yo aquí me quedo con el resto de los muchachos. Dicen algunos, Urías, embriagado, fue más cuerdo que el rey en su sano juicio. Bueno, alternativa B. Como no funcionó, mandó a matar a Urías. Le da una nota y se la da al general Joab y le dice, mándame a Urías a donde está lo más duro de la batalla, para que matajuás. Ese es un verbo latín, matajuás, quiere decir. No, eso no es cierto, es un dicho chapín, ¿verdad? Que muera. Y así lo hace. Urías llega, el general le da la misma carta, el general lo manda donde está lo más fuerte de la batalla y Urías muere. Bueno, el pecado tiene consecuencias inmediatas. Una vez que muere Urías, versículos 26 y 27, cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas y luego ella dio a luz un hijo. Miren, arreglado, ¿verdad? Como se murió, era viuda. Allá era normal pues que una viuda se pudiera casar, como sería hoy en nuestros días. Así que la manda a traer rapidito para que si contaban el tiempo del embarazo todo coincidiera, ¿verdad? Que no fuera 3 mesinos. Bueno, y entonces dice que ya pasó a ser una de sus esposas, la 7ª ahí, más la otra que era la 8ª, la hija, Mical, ¿verdad? Bueno, y que le dio a luz un hijo. Y llega al final de este capítulo y dice el versículo 27b, pero el Señor, Dios, estaba disgustado con lo que David había hecho. Nueva Biblia de las Américas. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Hubo consecuencias. El otro domingo van a ver qué es lo que sucedió, así que no se pierdan el otro domingo. Van a ver el desenlace de esta historia. Sí, David va a ser perdonado. Pero hay una frase que Dios le transmite: jamás se apartará la espada de tu casa. David, un hombre conforme al corazón de Dios, es que eso es lo que hemos estado estudiando y solo hemos estudiado el lado bonito de la historia. Pero hubo un momento como este y hubo otros de oscuridad en la vida de David, de pérdida de relación íntima, de su comunión diaria con el Señor. Y aquí cometió un pecado que fue, y este pecado, él cometió otros como cualquiera de nosotros, pero este pecado Dios se lo va a recordar. Cuando habla de David, no, nadie como David mi siervo, excepto por lo que hizo con la mujer de Urías, y lo perdonó. Pero hubo consecuencias. ¿Qué nos debe de llamar esto a nosotros? Hermanos y hermanas, las decisiones que tomen traerán consecuencias. Por eso al inicio cuando le dije, ¿qué pasa si yo me involucro con esta dama que conocí 3 horas antes allá en San Salvador? Yo no sé si Dios hubiera querido que yo le sirviera. No sé qué hubiera sido mi vida. ¿Qué tal que viene el papá y era un y me hace que me case con él? Yo estaría en El Salvador, ¿verdad? Trabajando, quién sabe. Yo no sé. Las decisiones tienen consecuencias. Dios nos ha perdonado. Bueno, diría alguno de ustedes, bueno, esa lección es muy buena para aquellos que han cometido adulterio y fornicación. Y usted dice, como yo no he fornicado, o sea, no soy un soltero que ha tenido relaciones sexuales, o no he adulterado, no soy un casado que ha tenido relaciones con otra mujer, o una mujer con otro hombre, como quiera verlo. Entonces, muy bien, que los que ya han vivido eso, que aprendan de 2 de Samuel 11. El Señor Jesús nos amplió la cosa. Mateo 5, 27, 28. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, otra versión dice, mira con pasión sexual, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, si miro, pero no codicio, o sea,
no miro con pasión sexual, me diría otro. Entonces, no hay problema. Por eso le leí el pasaje de Efesios 5, 2 y 4. Pero la inmoralidad sexual ni se nombre entre ustedes. La palabra que aquí se traduce como inmoralidad sexual es la palabra porneia. Y la palabra porneia tiene una serie de significados. Puede ser inmoralidad sexual, lujuria, prostitución, fornicación, unión entre solteros, unión carnal ilegítima, incesto, adulterio, pornografía, masturbación, etc. Yo le agregué una, taco de ojo. Y hiciste caras, ¿verdad? ¿Qué es un taco de ojo? Ok, está definido. Mirada placentera a la anatomía de una persona. Y son los hombres los que usualmente, no única, taco de ojo. Y entra dentro de el tema de inmoralidad sexual. Bueno, les quiero mencionar que hay un libro para los varones que quieran aprender un poco más, que se llama La batalla de cada hombre. Está disponible aquí en la oficina con nuestra asistente ministerial, vale como 55 quetzales. Y usted lo puede leer, dice que la esposa también lo puede leer, pero se va a asustar. Entonces deje que el esposo lo lea primero. Si no hay suficientes, pidan más. Lamentablemente hay un cuestionario ahí. Y digo lamentablemente porque donde lo estaba viendo hace varias semanas, se me ocurrió pasármelo a mí mismo. Son como 18 o 20 ítems. Bueno, como tengo 42 años de estar casado y Dina ha sido mi única esposa, no me he acostado con otra mujer, ¿verdad? Entonces malamente me siento medio pila. Digo, bueno, no me he acostado. La mente es otra cosa. Me pasé el cuestionario. Ay Dios, cuando usted se va a hacer un examen, por ejemplo, yo me hice uno de antígeno prostático, de 0 a 4 es lo normal, andaba por 7, andaba por 8, me dijo el doctor, ajá, tenés un problema. Cuando me tomó el azúcar glicosilada, salí como por 7, 8, tenés problema, diabetes. ¿Ah? Y luego me vieron los triglicéridos y salieron las medidas, los tenés altos. En pocas palabras, tenés indicios de enfermedad por esos números. Este cuestionario, para que usted salga bien, tiene que sacar 0. ¿Me explico? Cuando dice tiene que sacar 0. Si no, un cucuay. Y yo lamentablemente, y me da vergüenza, no saqué 0. Y entonces, ay Señor, y ya él trabajó conmigo, mira, es que aquí estos pedacitos de área los tenés que lo siento que te he ofendido con eso, porque no me había percatado. Así que para los demás hombres, si quieren vivir tranquilos, no lo compren. Es más, pues sí, va, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero si usted dice, bueno, no sé cómo, aquí estoy, y yo lo imprimí, aquí traigo. Al final, si alguno lo quiere, yo se lo regalo, ¿verdad? Pero eso sí, si no saca 0, va a tener que hacer algo, porque algo en su vida tiene que ser corregido. Estos autores mencionan la película de Forrest Gump. Los adultos ya la vieron. Y menciona una escena de la mamá de Forrest Gump y todo. Yo ni me acordaba, pero él dice, si usted la vio y usted vio esa escena y a usted no le causó ningún problema, algo hay ahí en su pureza, porque esa escena es una escena fea, dice. Refleja adulterio y fornicación en esa película. Y entonces dice, usted sabe que es un pipintón, ¿verdad? Es un fisgón, son los que hay en Estados Unidos, como no tienen barandas como nosotros, ni eso, las casas, las ventanotas, son fulanos que andan ahí juzgando a las parejas para ver qué están haciendo, así le llaman, un fisgón que anda viendo escenas sexuales en las familias, en las casas. Y entonces, bueno, yo nunca he hecho eso. Y cuando es una película, y en esa película hay escenas de sexo, pues no estás yendo a las casas, pero estás viendo en las películas. ¡Hala! Entonces, ¿cómo yo para filtrar? Ahora, díganme, con excepción de
de las aventuras de Cricri de hace 60 años, hoy día hasta en las caricaturas tenemos una sexualidad abierta con LGBT y todo lo demás. Bueno, les cuento mi problema, usted vea el suyo. Yo dije, uy, si yo no quiero ofender a Dios, porque ahí el punto ya fue entre Dios y yo, ya no con la sociedad evangélica, ¿cómo yo vivo una vida que agrada a Dios? Entonces dije, bueno, pues las películas por lo menos dicen que si va a haber algo ahí de tipo sexual, entonces puedo ver eso y no ver, ¿verdad? Y les digo, no es porque anduviera buscándolo, se aparecen hasta en películas de ¿cómo se llama? De detectives, de lo otro, hay eso. Pero para mí me afectó porque dije, oye, y si con eso ofendo a Dios, yo no quiero ofenderlo. Así que yo me fascina, dije ahorita, me fascina, Netflix. He usado horas de horas viendo diversidad de películas, de lo que ustedes quieran, de acción, de lo que sea. Entonces dije, bueno, la mejor manera, dije yo, mejor ni miro, así no tengo el riesgo de encontrarme con escenas de esas, ¿verdad? Así que nunca había tomado una decisión como esas y dejé de ver. Estoy en periodo de abstinencia de 3 semanas de no ver ninguna película de nada. Es mi caso personal, yo no le voy a decir a usted qué haga, ¿verdad? Ahora veo historias de, por ejemplo, Turquía, cómo fue la Mossad en Israel, de tal país. Veo noticias, pero dejé de ver películas, porque si ahí va el riesgo de que mire una escena que no agrada a Dios, no quiero hacerlo, ¿verdad? Pero aquí está para los hombres, ¿verdad? Voy terminando. La mitad de las personas jóvenes echaron su primer vistazo a la pornografía a cumplir 13, dicen los autores del libro. Otro sitio dice que 3/4 partes de los adolescentes han visto pornografía online a la edad de 17 años, con la edad promedio de exposición a los 12 años, según el informe de Teens and Pornography. Este es del 2023. Otro grupo que se llama Barna Group, que trabaja con creyentes, encontró que el 57% de los pastores y el 64% de los pastores que son jóvenes admiten tener problemas con pornografía de vez en cuando. 2016 es este reporte. Claro, yo pensé, esto es en Estados Unidos, aquí en Guatemala, y en Centro Bíblico El Camino, no. Me explico, eso es allá. Entonces yo les cuento lo que pasa allá. Aquí, no, ¿verdad? Bueno, nuestros cuerpos no fueron hechos para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, quien nos creó y nos llamó a vivir en pureza sexual. Su voluntad es que todo cristiano sea sexualmente puro en sus pensamientos y sus palabras, así como en sus acciones. Casados, eres sexualmente puro cuando no obtienes gratificación sexual de nadie, ni de nada, más que de tu esposa. Solteros, eres sexualmente puro cuando no obtienes gratificación sexual de nadie ni de nada hasta que estés casado. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y cierro con esto. Y lo que yo estoy haciendo, ¿cómo es a los ojos del Señor? Si usted quiere, pásese la prueba y después contesta la pregunta. Y con eso vamos a terminar. Padre, hemos visto esta historia en tu palabra, el pecado que cometió David. Tú nos enseñas allá en Corintios que todo esto que está narrado en las Escrituras está narrado también para que nosotros, los que ahora las leemos, busquemos no caer en esas situaciones y vivir una vida diferente, agradable a tus ojos. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que hay una vieja naturaleza en nosotros. Pero también reconocemos que no estamos solos. Tu Espíritu Santo está en nuestro interior
y está trabajando para alejarnos, para llevarnos fuera cada día más y más de esa vieja influencia de nuestra vieja naturaleza, caminando hacia una vida de santidad por sobre todo, para que, como decimos, tu nombre sea glorificado sobre todo nombre. Te pedimos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.